Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les voy a mostrar cómo hacer botones rectangulares usando masa para modelar que me sobró. Estos botones los voy a usar para este proyecto. Les dejaré el link del video en la descripción. Ahora, los materiales que vamos a necesitar son los siguientes. Unos palitos chinos, un cortador de agujeros si tienes, si no, un punzón está perfecto. También vamos a necesitar un cúter o un exacto y una regla pequeña. Los demás materiales los irás viendo a medida que vayamos haciendo nuestros botones. Tomamos la masa para modelar y la aplastamos con un rodillo, colocando los palitos chinos a cada lado para dar el mismo grosor, es decir, para que quede pareja nuestra masa estiradita. Estiramos, volteamos, volvemos a estirar. Si la masa está muy tensa, lo que vamos a hacer es humedecerla un poco y seguimos estirando. Humedecemos por ambos lados para tratar también de quitar esas imperfecciones y seguimos estirando. Puedes utilizar cualquier rodillo que tengas a mano, no te preocupes. Una vez que tengamos la masa aplanada, vamos a cortar en línea recta lo más recto que puedas. Lo más recto para sacarle provecho a nuestra pequeña masa estirada. Eso es lo más recto que yo pude hacer. Luego con un exacto vamos a cortar y usamos las guías del cortador de plástico en la cual nos apoyamos. Si no tienes uno, no te preocupes, una hoja cuadriculada también puede funcionar muy bien. Cortamos de nuevo por el otro lado y tratamos de aprovechar al máximo la masa. Tomamos como referencia siempre los extremos más largos. En este caso, la medida aproximada del ancho que me salió para hacer los botones fueron de unos 3 centímetros. Ahora, para aprovechar al máximo el largo, voy a hacer de alto cada botón unos 2 centímetros aproximadamente. Colocamos la masa en forma vertical y vamos cortando los botones. Como les dije anteriormente, el ancho va a ser unos 3 centímetros. Y de alto, claro, vamos a cortar primero. Y luego vamos a hacer o vamos a marcar las líneas del alto que van a ser unos 2 centímetros. Ven cómo me estoy guiando por la cuadrícula del plástico que tengo debajo o del cortador. Y ahí voy marcando y ya tendríamos la base de nuestro primer botón. Luego hacemos la base del segundo botón y ya tenemos la base de nuestros 3 botones, todos del mismo tamaño. Ahora cortamos cada pieza con el exacto. Tratamos de hacerlo con el mayor cuidado posible para no dañar nuestra masa. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Tal cual como le mostré en ese botón, vamos a centrar, vamos a buscar los centros para colocar nuestros agujeritos. Para eso vamos a utilizar las cuadrículas del fondo, ya sea con la base que yo estoy utilizando o con una hoja cuadriculada. Una vez que marquemos los cruces, vamos a tener nuestro centro. Ven cómo estoy guiando para encontrar el centro. Luego, obviamente, utilizaré mi regla para poder encontrar todas las líneas. Y justo donde crucen las líneas, allí es donde voy a hacer mis agujeros. Justo ahí. Lo podemos hacer con el cortador de agujeros o con el punzón.
Así, perfecto. Voy a hacer esto con cada botón que tenga. Ahora vamos a tomar un pincel y lo vamos a mojar en agua. Vamos a humedecer para quitar esas marquitas que hicimos para poder llegar al centro donde vamos a colocar cada agujero. Pintamos con paciencia, delicadeza y vamos a quitar cada línea guía que hicimos. Si queda un poco, no te preocupes, que más adelante te indico cómo vamos a hacer para quitar esas pequeñas imperfecciones. Así que no te preocupes, solo trata de quitar lo más que puedas con el agua y el pincel. Y por supuesto no olvidemos nuestro último botón. Y ahí está, perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es dejarlo secar. Una eternidad más tarde. Una vez estén secos, vamos a lijar con una lija muy fina para eliminar cualquier imperfección. Lijamos por los lados. ¿Ven dónde quedaron nuestras líneas de marca que hicimos que no pudimos quitar con el pincel? No se preocupen, que con esta lija finita se logra quitar. Pasamos por los lados, por los cortes que hicimos, así para tratar de dejarlo lo más lisa posible. Pero tampoco lijen tanto para no quitar o no reducirlo tanto de tamaño. Esto lo vamos a hacer con cada botón que tengamos. Lijamos. Si no lo queremos que quede tan recto, podemos en las esquinas lijarlo un poco para que quede no tan cuadriculado. Y eso vamos a hacer con cada botón. Una vez tengamos ya lijados nuestros botoncitos, lo que vamos a hacer es quitar el exceso de polvo. Quitamos el exceso de polvo para luego poder pintarlo mucho mejor. Hacemos eso con cada uno. Si no tienes una brocha como esta, no te preocupes, puedes utilizar un trapito e ir quitando el polvo o con el pincel que tengas, pero eso sí, que esté seco. Ahora sí, comenzamos a pintar. Yo les voy a pintar de color rojo. Y para hacerlo más cómodo, me voy a ayudar con unos palitos para poder pintarlo por completo, sin esperar que se seque por un lado y luego esperar el otro lado para pintar. Con el palito puedo pintar por ambos lados sin problema. Ven cómo se sujeta mucho mejor mientras los pinto. Y los vamos a dejar en ese palito y los vamos a dejar secar por completo. Y voilà, tenemos nuestros botones pintados. Como les comenté al inicio, estos botones los usaré para este proyecto, pero tú puedes usarlo para lo que quieras. Puedes ponerlos en alguna prenda que vayas a hacer o hacer tus propios botones con la figura que quieras. Recuerda que para la creatividad no hay límites. No olvides suscribirte a mi canal, seguirme en mis redes sociales y nos vemos en el próximo video.